Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de Semana. Buenas noches, bienvenidos a la emisión central del fin de semana de Noticias Caracol. Primero la gente. Conocimos las intimidades del expediente que adelanta la justicia contra el congresista Néstor Leonardo Rico por presunta corrupción. Aunque asegura ser inocente, hay testimonios que lo involucran con una organización que cuadraba fallos judiciales. Noticias Caracol investiga. Un desayuno en el que se habría pactado torcer un expediente en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca a cambio de una comisión de casi 13.000 millones de pesos tiene hoy a puertas de un juicio ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia al representante a la Cámara de Cambio Radical, Néstor Leonardo Rico. Buenos días, Néstor Leonardo Rico. Su principal acusadora es la abogada Kelly Andrea Eslava, ya condenada por estos hechos y testigo estelar del proceso. Yo asumí las consecuencias de mis decisiones. Cuando uno se mete con el toro, lo mínimo es que le toquen los cachos. Según su testimonio, conocido por la unidad investigativa de Noticias Caracol, el hoy parlamentario Néstor Leonardo Rico hizo gestiones ante el entonces magistrado Carlos Alberto Vargas Bautista para arreglar un expediente que pretendía una millonaria indemnización en favor de un particular que aseguraba ser el dueño de un predio en el humedal Jaboque, ubicado al occidente de la capital. Desde 2001, el Consejo de Estado le había ordenado al Distrito de Bogotá adquirir los terrenos necesarios para garantizar la protección de ese cuerpo de agua. Fue la génesis de este expediente chueco que descubrió la Fiscalía. Si uno quiere modificar en algo esta cosa que da náuseas, lo primero que uno necesita es asumir. Yo asumo mis responsabilidades. De acuerdo con Kelly Eslava, quien le planteó el negocio al magistrado Vargas Bautista en el año 2012 fue Néstor Leonardo Rico, quien entonces oficiaba como Contralor de Cundinamarca, es decir, como el guardián de las finanzas públicas del departamento. En efecto, 2 años después, en abril de 2014, con ponencia de Vargas Bautista, el Tribunal de Cundinamarca condenó al Acueducto de Bogotá a pagarle 64.215 millones de pesos a ese particular, quien después se supo jamás fue poseedor real del predio en disputa. En ese mismo fallo se ordenó que el 20% de ese dinero, es decir, 12.843 millones de pesos, le fueran entregados a la abogada Eslava, quien representaba jurídicamente al particular. Esa habría sido la coima pactada que sería repartida supuestamente entre ella, el magistrado Vargas, con quien sostenía una relación amorosa, y su amigo, el hoy congresista Néstor Leonardo Rico. Ya entraba yo con Vargas y él me dice, mira, aquí va a salir un negocio. Y le digo, ¿cómo es el negocio? Me dice, en el negocio hay que llevar a Leonardo y vas tú. ¿Leonardo quién? Digo yo, Leonardo Rico. Ellos siempre se llamaban por el nombre. Es más, en las reuniones yo escuchaba y veía que el señor Leonardo Rico llamaba a Vargas jefecito y el doctor Vargas se dirigía a él como Leonardo. Eslava le narró a la justicia cómo empezó sus andanzas ilegales con el entonces magistrado Vargas Bautista. Indiciado Carlos Alberto Vargas Bautista. Ella llegó en 2007 a su despacho a hacer la judicatura y pronto entablaron una relación sentimental. En 2010, Eslava renunció a su cargo y se puso a litigar. Los procesos que llevaba, coincidencialmente, se tramitaban en el despacho de Vargas. Según ella, Vargas cuadraba los expedientes y les decía a los demandantes que debían contratarla a ella para garantizar los fallos favorables. Fue lo que ocurrió con el expediente del humedal Jaboque. De acuerdo con Eslava, fue en el apartamento del hoy congresista Rico, ubicado en el edificio Caicú, en el sector de Salitre, donde se cuadró este proceso. Para garantizar el soborno, se pactó la cesión del 20% de los derechos litigiosos del proceso en favor de Kelly Eslava. El negocio queda estructurado en que se va a trabajar una cesión de derechos litigiosos en favor de Rico, Vargas y Kelly Eslava. ¿Listo? ¿Quién va a ser la cabeza visible de esa negociación?
Pues Kelly Eslava. ¿Por qué? Porque Rico y Vargas no van a aparecer. ¿Cómo va a justificar Kelly Eslava su participación? Pues es que a Kelly Eslava le toca trabajar. En ese punto de la diligencia, la Corte le preguntó a la testigo cuál fue el rol específico de Néstor Rico en ese supuesto acto de corrupción. O sea, el interés del doctor Néstor Leonardo Rico, ¿en qué estaba entonces cimentado? En que él estaba en un bus, montado en un bus, con una expectativa de participar del 20% que iba a quedar en cabeza de Kelly Eslava y que Kelly Eslava le iba a respetar su participación porque era la moza del magistrado Vargas. O sea que el negocio, en resumidas cuentas, era de Néstor Leonardo Rico, que se lo planteó a Vargas. Sí, él fue el que lo conectó con el caso. Pero para llegar a unos resultados necesitaban un abogado de confianza. Y esa era yo. A pesar del arreglo del expediente, la coima pactada de 12.843 millones de pesos jamás logró desembolsarse, pues el Consejo de Estado tumbó el fallo del magistrado Vargas Bautista y la Sala Civil de la Corte Suprema estableció que el particular que reclamaba el predio nunca fue el poseedor real del bien ubicado en el humedal Jaboque. La propia justicia determinó que lo que se pretendió aquí fue defraudar al Estado. La Fiscalía documentó este intento de zarpazo a las finanzas públicas y en 2019 pidió la detención de Kelly Eslava y otros particulares, así como del exmagistrado Carlos Vargas. Para esa época, Néstor Rico ya era congresista y su caso fue enviado por competencia a la Corte Suprema de Justicia. Tal vez el tema más lamentable tiene que ver con que sea un caso de corrupción que afecte a la administración de justicia. Nosotros padecemos el cáncer de la corrupción a todos los niveles, pero personalmente considero que lo más lamentable se trata de que entre a la administración de justicia estos casos de corrupción. Quien habla es David Benavides, abogado del acueducto en este proceso. Para él, lo más grotesco de este expediente fue cómo se intentó torcer a la justicia, aunque también resaltó que gracias a la confesión de Kelly Eslava se logró armar el rompecabezas de esta red de corrupción. En junio pasado, la Fiscalía solicitó la condena para el exmagistrado Vargas Bautista ante la Corte Suprema de Justicia. Tanto nosotros como víctimas, como la Fiscalía y la Procuraduría llegaron a la misma conclusión, que efectivamente había un entramado criminal en el que se vendían fallos judiciales, entre esos el relacionado con el tema del humedal Jaboque. El fiscal Néstor Orlando Millán pidió así la condena contra el exmagistrado. Aquí se demostró que el exmagistrado Vargas Bautista organizó una red delictiva con la abogada Kelly Andrea Eslava Montes, que operó entre 2012 y 2019. Pues la prueba documental y testimonial, incluyendo la declaración del propio acusado, así lo demuestra. Mientras la Sala de Primera Instancia de la Corte se apresta a emitir un fallo sobre Vargas, también ajusta sus tiempos para iniciar el juicio por estos mismos hechos contra el congresista Néstor Leonardo Rico, el mismo que en julio pasado postuló su nombre ante la Cámara de Representantes para ser presidente de esa corporación, pero que terminó derrotado por Julián David López. Presidente de la Cámara de Representantes. Durante su indagatoria, rendida en noviembre de 2023, Rico se declaró inocente y señaló que Kelly Eslava era una mentirosa. Cuando esta señora entra en desgracia, lo único que puede hacer es a ver a quién encochina, a quién ensucia. Y aquí me tiene hoy, digo yo, en estas calzas prietas sin haber tenido ningunas velas en ese entierro, dice la Ajo Popular. No tengo nada que ver en lo que ella dice. Sobre el supuesto desayuno en su apartamento en donde se habría cuadrado el proceso del humedal Jaboque, Rico agregó sobre Kelly Eslava. Pues tiene bastante imaginación porque primero nunca existió la reunión que ella dice. No conozco absolutamente a nadie de los actores. Lo único que sí he hablado con mi defensor es el gran beneficio de ella en su principio de oportunidad, pescando en río revuelto para ver si se le puede sostener ese principio, y ahí es donde aparece mi nombre. El congresista aseguró que conoce al exmagistrado Vargas, pero que no es su amigo y que jamás ha ido a su apartamento como lo declaró Eslava.
En ese momento de la diligencia, el magistrado de la Corte, César Reyes, le señaló a Rico que en el expediente reposaba un informe de policía judicial que documentó en el registro de ingresos de su edificio varias visitas de Vargas al domicilio del congresista. La respuesta del parlamentario fue lacónica. No conozco ese informe, señor magistrado. A pesar de sus explicaciones, el 24 de octubre de 2024, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acusó a Néstor Rico por los delitos de cohecho y prevaricato. La Corte se refirió así al mencionado desayuno que fue reseñado en el expediente. Ese encuentro ocurrido en el apartamento de Néstor Leonardo Rico tenía como propósito definir la vía legal por medio de la cual podría exigírsele al distrito que adquiriera el predio de La Providencia en el humedal Jaboque, pero de manera adicional para acordar la manera en que se pagaría la coima ofrecida por el resultado de la decisión amañada. Y añadió el alto tribunal sobre la principal testigo contra Rico. Para esta sala, las manifestaciones de Kelly Andrea Eslava se consideran veraces y creíbles respecto de la materialidad de la conducta ilícita y la responsabilidad penal del acusado en el ilícito de cohecho. Noticias Caracol buscó al congresista Rico para conocer su versión sobre estos hechos, pero no obtuvo respuesta. A pesar de la montaña de evidencias en su contra, el exmagistrado Carlos Vargas Bautista también se jura inocente. En su declaración ante la Corte, insistió en que nunca ha tenido amistad con el congresista Rico y que solo lo conoció cuando éste hizo campaña para ser ternado a la Contraloría de Cundinamarca. Además, se quejó así de los políticos. No tuvimos relación comercial, no tuvimos reconocimiento. Hola. Usted sabe que los políticos una vez se van, uno queda desconocido. Entre otras porque le digo, el problema de los políticos es el desagradecimiento. Hace 3 años, Kelly Andrea Eslava le dio una extensa entrevista a este noticiero en la que lamentó haberse dejado corromper y agregó: a mí me duele mucho lo que hice. A mí me duele pensar en el fraude tan berraco que cometí, que conesté, en el que participé y que hoy día tiene tan en tela de juicio a la Administración de Justicia. Porque así yo haya participado, digo yo, del lado de los villanos, ¿cierto? Hay gente buena, hay gente honesta, todavía hay. Más allá de su mea culpa, por el que ya fue condenada, todavía falta que la justicia determine si a quienes ella señala como sus cómplices en estas vueltas ilegales son culpables o no. Esto es, el exmagistrado Carlos Vargas, su expareja sentimental y el congresista Néstor Leonardo Rico. La Corte Suprema tiene la palabra. En el municipio de Patía, en el Cauca, hombres armados con fusiles instalaron un retén ilegal en la vía panamericana. Allí detuvieron a varios conductores por algunos minutos. Este es el segundo hecho en menos de un mes. El ministro de Defensa ofreció una recompensa para poder identificar a los delincuentes. Desde los carros, con miedo a ser detenidos en este retén ilegal, los conductores grabaron los momentos de pánico que vivieron sobre la vía panamericana este sábado en la tarde. En el sector de La Fonda, en el municipio de Patía, Cauca, un punto clave en la vía panamericana, hombres armados con fusiles empezaron a parar los carros a un costado de la vía. Le digo a las personas de Remolinos, de Mercaderes, del Bordo, del Estrecho, de esa región, hasta 50 millones de pesos por información que nos permita identificar, nada más, identificar quiénes están detrás de ello. En el video se observa a 3 hombres que detienen a los vehículos, los inspeccionan y los roban, acción que se repite con frecuencia, donde los criminales se dedican a hurtar especialmente cargas de café avaluadas en cerca de 1.500 millones de pesos. En este sector del conocido como La Funda se han llevado ya vehículos, se han robado, no se roban los vehículos, sino que se roban la carga de los vehículos, especialmente, por ejemplo, cuando es de café express, que es el que es exportado a nivel de Europa. También se han robado la carga de vehículos de atún y sardina. El alcalde de Patía, en diálogo con Noticias Caracol en Vivo, dijo que no es la primera vez que sucede esta situación, sobre todo en el mismo sector, una zona de injerencia especialmente de las disidencias de las FARC. Su hipótesis es que los responsables podrían ser miembros de la estructura Carlos Patiño. El 2 de septiembre hubo un ataque con carrobomba a blindados del ejército que justamente iban a tomar esa vía
conocida como el Estanquillo La Fonda, y ayer justamente a eso de las 4 de la tarde, nuevamente un retén ilegal, posiblemente de la estructura del Frente Carlos Patiño, incidencia de las FARC, vuelve a salir a la vía panamericana y desvían una tratomula. En Popayán se realizará una reunión extraordinaria para tomar medidas de seguridad entre los departamentos del Cauca y Nariño. Tras los hechos, hay un despliegue militar en la zona. Además, un pelotón será designado a este punto de la vía y en los próximos meses llegarán 17 vehículos blindados. Tras la cancelación del concierto de Kendrick Lamar en Bogotá, miles de seguidores esperan el reembolso de su dinero, mientras que el Instituto Distrital de Gestión del Riesgo asegura que no había garantías de seguridad para el evento. La promotora encargada dice lo contrario. La Superintendencia de Industria y Comercio anunció investigaciones para garantizar estos reembolsos. Lo que se creía sería uno de los conciertos más esperados del hip hop en Bogotá se convirtió en uno de los momentos más frustrantes para cientos de aficionados que habían llegado a la capital para ver a su ídolo, Kendrick Lamar. Por temas técnicos de producción, nos indican que van a cancelar el evento. Ante la noticia, varios asistentes ingresaron al escenario saltando los filtros de seguridad. Queda la mala experiencia que nos tocó vivir porque todo ese viaje y que le avisen a uno a última hora ahí en fila. O sea, fue terrible. Aparte que ni fue a última hora, fue literalmente a último minuto. Tras la cancelación, el IDIGER, a través de un comunicado, confirmó que la razón técnica del concepto desfavorable para el evento tiene que ver con la falta de un análisis de riesgo detallado, medidas de mitigación funcionales y logísticas y certificaciones técnicas por parte del organizador, condiciones que no fueron acreditadas en su totalidad. Horas después se conoció la respuesta de OCESA, la promotora encargada del concierto en Vive Claro, Distrito Cultural. Aseguró que el evento no pudo realizarse por un asunto estrictamente documental, porque según sus representantes, Vive Claro cumple con todas las especificaciones de seguridad, protocolos y estándares internacionales, y además el recinto estaba preparado para recibir al público. Entre tanto, la productora Páramo Presenta explicó que el proceso de reembolso de las boletas se realizará de manera automática a través de la tiquetera oficial Ticketmaster. En Noticias Caracol seguimos tejiendo diálogos para no polarizar y más que eso, que inviten a la reflexión del tono, la forma y el objetivo de la conversación nacional. Sí, señora, la invitada de hoy de Alejandra Giraldo es la abogada Marta Maya, subdirectora global y directora para América Latina y el Caribe del Instituto para las Transiciones Integrales IFIT. El IFIT, de la mano de la Fundación Ford, se dedica a investigar, acompañar y explorar las lecciones de países que están en camino o han salido de la polarización y ahuyentando las divisiones políticas y sociales. Hoy está presente en 11 países. Marta Maya, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a Diálogos para no polarizar de Noticias Caracol. Alejandra, un gusto estar acá en este programa. Realmente somos unos admiradores de Diálogos para no polarizar. Bueno, pues nos honra que desde el Instituto para las Transiciones Integrales le estén haciendo seguimiento a esta conversación que estamos planteando a nivel nacional, porque ustedes han hecho presencia en diferentes países donde el ambiente de polarización es bastante intenso. En relación con eso, quiero conocer su lectura de la Colombia que estamos viviendo en este momento. Efectivamente, nosotros hemos tenido el tema de la polarización como un, por decirlo así, obstáculo en el esfuerzo que hacemos por trabajar en negociaciones y en transiciones de una manera innovadora en el mundo, en más de 11 países en donde trabajamos ahora. Y en Colombia empezamos desde el 2000, más o menos 2013, 2014, acompañando el acuerdo de paz, y entonces nos encontramos muy rápidamente, después de la firma del acuerdo de paz, con un escenario en el cual el plebiscito nos dejaba en una polarización tremenda, dos bandos radicalmente opuestos de sí y no, con una distancia enorme entre ellos, que hasta hoy han, digamos, marcado la manera como vemos lo que pasa en Colombia y cómo venimos trabajando como instituto en Colombia. Hoy en día esa polarización ha evolucionado, tiene otros elementos,
tiene discursos de odio, sigue siendo un escenario súper complejo, pero tiene orígenes también en esas narrativas del conflicto que los vemos surgir hoy. Hemos decidido nombrar o calificar como un hiperproblema, un problema que nos impide dar otras conversaciones. Está completamente presente no solo en el tema del conflicto, de la violencia, de las negociaciones de paz, de cómo salir de estos círculos viciosos de violencia, sino también en la manera como hacemos política y ante un escenario pues, político que se avecina el próximo año. También, y este programa ha documentado eso de muchas formas, hemos encontrado unas experiencias de diálogo tremendas y hemos hecho muchos esfuerzos por acercar actores muy opuestos. Hemos hecho esfuerzos de construcción de memoria, hemos hecho esfuerzos de acercar víctimas con victimarios. Entonces, a la vez que vemos una polarización en la arena, digamos, pública, que crece, que trae discursos de odio, que es muy peligrosa y estamos todos preocupados porque pueda derivar en violencia, también acumulamos unas experiencias tremendas de acercamiento de sectores menos visibles. No todos hacen lo que este programa hace, pero que las hemos venido construyendo a través de los años. Desafortunadamente, y sobre todo cuando se acerca lo electoral, cuando hay baja gobernabilidad, cuando hay unos escenarios complejos, la polarización termina teniendo muchos réditos, porque en vez de dar el debate difícil, el debate en donde tengo que construir, en donde tengo que pensar en política pública, pues más fácil me paro en una orilla, alimento emociones, y eso pues va a movilizar más. Pues también estamos ante, que ustedes lo conocen muy bien, el desafío de las redes sociales y su inmediatez y su lenguaje tan corto y la poca posibilidad que tienen para dar debates más complejos en algunos casos. Hablamos siempre de polarización, 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 y creo que nadie más indicado que usted para explicarnos realmente qué es la polarización, cómo está conceptualizada esa palabra. Sentamos a muchas personas en el mundo a pensar en esto, un concepto de qué puede ser la polarización, cuál es esa que sí se llama polarización y que tenemos que atender. Y en ese sentido, pues llegamos a una definición con algunos elementos importantes. Pensamos que dentro de esos elementos efectivamente teníamos dos grupos en polos radicales, con una distancia enorme, actores sociales o actores políticos dentro de un sistema político, con una diferencia tan fuerte que los hacía antagonistas. Y en esa diferencia tan fuerte hay una distancia que no les permite acercarse. Cuando nosotros estamos ante un escenario así, no estamos ante una rivalidad de dos equipos de fútbol, ante dos competidores, no estamos ante la controversia natural, no estamos ante el debate, no estamos ante el disenso. Todos esos son elementos o de la naturaleza social o de una democracia. Sí. Cuando estamos ante la polarización es más grave, porque esos dos polos ven al otro, digamos, como con una especie de otredad en donde yo quiero es señalar en qué me diferencio del otro o incluso llego a deshumanizarlo, y eso puesto en escenarios en los cuales nuestras democracias sí necesitan debatir, sí necesitan solucionar los problemas, sí necesitan encontrarse dentro del disenso, pues termina siendo un hiperproblema. ¿Debate es igual a polarizar? Excelente pregunta, porque efectivamente no, ni en lo más mínimo. El debate, pero no solo el debate, la controversia, el desacuerdo, el disenso, son todos elementos de una democracia muy necesarios en la democracia. Parte de todo este trabajo, de esta iniciativa global, conceptualizar lo que es la polarización, acercar actores opuestos, lo que hemos hecho ya de primera mano nosotros, es para que ese debate se pueda dar, para que eliminemos esa distancia entre polos que no nos deja acercarnos a dar el debate. O sea que no polarizar no significa extraer de la conversación el debate ni las diferencias. No, todo lo contrario, ponerlas sobre la mesa, darnos la oportunidad de acercarnos en las diferencias, y no solo en las diferencias, en las denuncias. Hace parte, por ejemplo, de una democracia sana que nosotros tengamos esto que vemos que pasa tanto en este país, de un debate de control político, uno de los ministros para saber por qué se tomó esta decisión y por qué pasó esto, y son debates súper duros. Sí. Eso es democracia.
tener ahora un estatuto de la oposición en donde la oposición puede rebatir una locución presidencial. Todos estos son espacios en los cuales estamos no solo dando el espacio, estamos llamando al debate. El debate es sano, la denuncia es sana, el disenso es sano. Es precisamente la polarización en donde eliminamos al otro. Lo que queremos es eliminar cualquier cosa que venga de esta orilla, este actor, esta ideología. Es ese escenario en el cual el debate entonces no existe. ¿Y qué pasa con todo lo que hay en el centro? Porque estamos absolutamente enfocados en el fenómeno que generan esos dos opuestos, pero hay una cantidad de cosas en el centro. ¿Qué pasa con estos actores que hay acá? Que no se ve, que lo que se ven son los polos. Hablan tan duro desde las dos orillas, se concentran tanto en cuestionar a la otra orilla, que lo del centro, digamos, o no se ve, se desdibuja, recibe calificativos, digamos, o se ataca, incluso desde las orillas lo atacan y termina siendo este concepto que escuchamos tanto de los tibios, el que no toma partido, o entramos en unos escenarios en los cuales nos presionamos como sociedad los unos a los otros a tomar partido en una orilla radical, siendo que somos mucho más complejos, podemos acercarnos en unos temas, distanciarnos en otros, no damos espacio para que eso efectivamente ocurra. Quisiera saber cómo evalúa el instituto la situación de Colombia, bueno, y si se puede además, si se puede establecer algún paralelo, alguna similitud en relación con las situaciones polarizantes que ustedes han alcanzado a registrar en otros países. Pues en realidad este esfuerzo que te contaba que hemos hecho por crear una iniciativa global, que lo hemos hecho con la Fundación Ford, ya llevamos 3 años en eso, involucrando expertos de todo el mundo. La conversación, como tú dices, entre países o entre contextos nos ayuda a tomar ideas unos de otros. El tema del discurso de odio, por ejemplo, ha estado presente en varios de los contextos y lo vemos en las redes sociales, y entonces hay países que ya han estado muy preocupados por eso y han tratado de hacer cosas para solucionarlo. En África, por ejemplo, tenemos un ejemplo muy bonito desde Kenia, en donde crearon un instituto para precisamente lidiar con la polarización. Hay ejemplos que vienen desde la sociedad civil y hay ejemplos que vienen desde los estados. Este programa en sí mismo es una iniciativa de solución que probablemente valdría la pena compartir con medios de comunicación de otros de los países en los que trabajamos. Y esta conversación justamente se da tratando de encontrarle respuesta a cómo nos sentamos a dialogar en un país polarizado. Una de las formas como nosotros creemos que eso se puede dar es cuando eliminamos el escenario por un momento en donde actores con muchísima visibilidad le están hablando a sus audiencias y los sentamos en una plataforma, digamos, más privada y más humana a encontrarse con ese contrario, incluso cuando son de polos radicalmente distintos, hablar, y hemos encontrado que eso es posible. Es posible sentar victimarios con víctimas, es posible sentar militares o exmilitares para hablar de falsos positivos con temas de justicia transicional. Todo eso en este país se puede, pero necesita un trabajo uno a uno, cuidadoso, en donde nos acerquemos al actor a entender qué está detrás. Personas que naturalmente no se quieren y que puedan decirse, usted a mí me cae mal, yo tengo todos estos prejuicios contra usted, pero usted y yo necesitamos hablar de este tema, entonces pongámonos de acuerdo en que no vamos a hablar de todos esos prejuicios que tenemos, pero eso no puede ser que nos impida conversar. ¿Y por qué si nos está impidiendo conversar? Yo no creo que nos impida, digamos, de una manera definitiva. Yo creo que existen todos estos otros caminos que tenemos que explorar cada vez más. Los jóvenes, por ejemplo, no tienen todos esos odios heredados, por decirlo así. Entonces necesitamos explorar más. Necesitamos sentar a científicos, necesitamos de la neurociencia, necesitamos sentar a hablar gente de tecnología, de Google, de inteligencia artificial, necesitamos sentar a hablar mediadores que han estado en temas súper complejos. La sociedad civil también se podría aproximar a los distintos actores, también podría ayudar a complejizar las narrativas. ¿Es más grande la polarización desde la percepción que desde la realidad? O sea, ¿estamos viendo este monstruo más grande de lo que es?
Yo creo que es un monstruo en la medida en que el riesgo que representa de terminar en violencia es alto. Lo que sí hemos visto nosotros es que no es un monstruo que no podamos gestionar. Necesitamos hacer un llamado a la movilización a la ciudadanía. Tú lo has dicho mucho y tiene todo que ver con este programa, que es la idea de subirle la voz a los moderados, de ir más allá de los políticos. Eso es lo primero. Esto es un ejemplo, pero creo que es un ejemplo que hay que replicarlo muchísimo. Lo segundo es atender los lugares, los momentos, los actores de mayor alerta, donde la polarización puede ser mucho más grave y puede desencadenar en violencia. Y un poco aunado a eso, el tema de realmente ponerle atención al discurso de odio. Nosotros tuvimos esa conversación días después del tristísimo atentado al senador Miguel Uribe. Esa conversación es una conversación que no deberíamos dejar ahí. El discurso de odio es grave, lleva a la violencia, es la manifestación más grave de la polarización y entonces tenemos que ponerle atención y subirle el volumen a otro tipo de iniciativas, protagonistas, actores y demás. Marta, muchísimas gracias por esta conversación, gracias por el tiempo, por el espacio, gracias por alimentar estos diálogos para no polarizar con la experiencia técnica que desde el IFIT ustedes tienen y han podido registrar en diferentes países del mundo. Al contrario, muchísimas gracias a ti y por esta iniciativa que la sumaremos a todas las que venimos documentando desde el Instituto. Gracias. 7:52 p.m. Gracias por continuar con nosotros. Un choque silencioso entre los dos máximos tribunales de justicia en Colombia. La Corte Suprema y la Corte Constitucional acaba de subir de tono. La razón, en una dura carta, la Corte Suprema de Justicia cuestiona el trámite de una tutela con la que el exsecretario de la presidencia de Álvaro Uribe, Bernardo Moreno, busca tumbar su condena a 5 años de cárcel. Esta es la historia. Hace 3 meses estalló un choque entre las dos máximas instancias de la justicia en el país, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. La razón, el pasado mes de junio, la Corte Constitucional seleccionó una tutela con la que Bernardo Moreno, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia DAPRE, durante el primer mandato de Álvaro Uribe, busca tumbar la condena en su contra a 5 años de cárcel por el delito de tráfico de influencias. Era el que manejaba parte del computador de ahí de la Presidencia de la República para los compromisos no solo con Gidis Medina, sino con todos los congresistas que en esa época aprobaron la reelección presidencial. El caso, por el cual está en prisión domiciliaria, estalló en el 2008 y fue bautizado como la Gidis política. Después de un largo y enredado proceso judicial, en junio de 2023 Bernardo Moreno fue condenado en primera instancia y la decisión fue confirmada un año después por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema. Desde su casa por cárcel, Moreno radicó una tutela con la que se busca tumbar esta condena. Aunque la tutela fue negada en primera y segunda instancia, la Corte Constitucional terminó por seleccionarla el pasado mes de junio, lo que dio inicio a un choque de trenes entre la Corte Constitucional y la Corte Suprema. La Corte protegió los derechos a la El estudio de la tutela le correspondió al magistrado Juan Carlos Cortés, quien el pasado 5 de septiembre ordenó varias pruebas, entre ellas una que desató furia e indignación de la Corte Suprema de Justicia. Cortés envió un cuestionario de 12 preguntas a facultades de derecho y colectivos de abogados en el que pidió emitir conceptos jurídicos sobre el fallo condenatorio contra Moreno. El pasado viernes 26 de septiembre, la Sala de Casación Penal de la Corte contestó con esta dura carta, conocida por Noticias Caracol. Se advierte con perplejidad la evasión de conceptos mínimos y elementales como el del mismo Estado de Derecho, la independencia judicial, la dignidad de la justicia, la jerarquía y naturaleza de la Corte Suprema de Justicia como órgano límite encargado de aplicar e interpretar la ley en orden a unificar la jurisprudencia y generar seguridad jurídica. En la carta, la Corte Suprema cuestionó a Cortés por el inusual hecho de pedir conceptos jurídicos en los que se supone un magistrado de la Corte Constitucional debe ser el mayor experto.
Es obvio que por su propia formación profesional y por definición, el juez es experto en cuestiones jurídicas. La carta señala además que se está abriendo una peligrosa puerta para que cualquier abogado emita conceptos que puedan llegar a cambiar el sentido de un fallo de la Corte Suprema de Justicia. La suerte de un fallo judicial, dice la Corte, no puede quedar en manos de particulares. El concepto del particular, experto en materia jurídica, no puede ser el validador de que una decisión fue correcta, acertada o legal. Estos valores tienen reserva judicial. Corresponden determinarlos exclusiva y excluyentemente al juez y no a través de un experto. No es este, en el Estado Social de Derecho, el que valora si el criterio jurídico aplicado en el específico caso fue o no correcto o legal. A la Corte Suprema le tomó casi 2 décadas tomar las decisiones que terminaron en la condena del exsecretario de la Presidencia, Bernardo Moreno. La preocupación ahora radica en que con argumentos cuestionables, Cortes termine tumbando uno de los casos de corrupción más emblemáticos de los últimos años. En Noticias del Mundo, Estados Unidos está de luto por el tiroteo en una iglesia mormona que se saldó con 4 muertos y 8 heridos, uno de ellos de gravedad. Las autoridades ya identificaron al sospechoso, quien fue abatido en la escena. Por ahora se desconocen las razones detrás del ataque. Lo que empezó como un encuentro religioso en Michigan se convirtió en cuestión de segundos en una escena donde reinaba el caos, confusión y miedo. Esta es una escena dinámica. Están sucediendo muchas cosas que no podemos comunicar solo por el trabajo que hay que hacer. La oración terminó en tragedia cuando un hombre condujo hasta la iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y abrió fuego de forma deliberada contra los asistentes. Horas después, las autoridades lo identificaron. Fue neutralizado a las 10:33 en el estacionamiento de esa iglesia. Es un hombre de 40 años de la ciudad de Burton, a quien identificamos como Thomas Jacob Sanford. El presunto agresor, abatido por la policía, también es sospechoso de provocar un incendio en el templo. Sé que ha habido algunos tiroteos en iglesias recientemente en las noticias, pero el hecho de que me tiemblan las manos a solo 10 minutos de donde vivo es una locura. Según las primeras indagaciones, había cientos de feligreses en el momento del ataque. Mis compañeros asisten allí, sus hijos asisten allí, nuestra familia asiste allí y recibimos llamadas de que nuestros compañeros de trabajo estaban afectados. El fin de semana, Estados Unidos se vio sacudido también por otro hecho. En Carolina del Norte, 3 personas murieron y 8 resultaron heridas cuando un hombre empezó a disparar en un restaurante. Todo a pocos pasos de un muelle. El grupo Hamas pidió a Israel detener los bombardeos en Gaza por 24 horas, ya que habrían perdido contacto con 2 rehenes. Según los integrantes del grupo, perdieron el rastro de los captivos en la franja de Gaza cuando se completan 66.000 muertos desde que inició el conflicto. Por su parte, el presidente Donald Trump se mostró optimista frente a la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz un día antes de reunirse con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. De otro lado, Ucrania atacó este domingo la región rusa de Belgorod y causó importantes afectaciones al suministro eléctrico de la región. Esta fue la respuesta ordenada por el presidente Volodymyr Zelensky. Su país recibió una masiva agresión que incluyó casi 500 drones y más de 40 misiles rusos por un lapso de 12 horas. Por lo menos 4 personas murieron, entre ellos una niña de 12 años, mientras que más de 40 personas resultaron heridas. Y en China fue abierto al público el puente más alto del mundo, culminando así una gran hazaña de la ingeniería moderna. El imponente puente del Gran Cañón de Huayan se ubica a 625 metros sobre un río y une el tráfico vehicular entre 2 montañas para reducir a 1 minuto un trayecto que podría durar 2 horas. 3 años se necesitaron para la construcción de esta superestructura de más de 1.400 metros de longitud, 93 secciones de vías de acero que pesan mejor el triple que la Torre Eiffel.
El pasado 24 de septiembre, 5 hombres fueron capturados en la localidad de Engativá por porte ilegal de armas. Posteriormente fueron dejados en libertad por orden de un juez, pese a que uno de ellos registraba más de 30 anotaciones. Casos como este representan un alto costo para la justicia. Cada procedimiento de captura puede tener un valor entre los 20 a 60 millones de pesos y procesos más complejos pueden superar hasta los 150 millones de pesos. Pero antes veamos un panorama de los principales signos de impunidad en el país según la Corporación Excelencia en la Justicia. Empezamos con las denuncias. De cada 100 denuncias que se presentan ante la Fiscalía General de la Nación, al menos 80 quedan inactivas sin ni siquiera superar la etapa de indagación. Otro factor que refleja el problema son las preclusiones, es decir, un cierre anticipado del caso antes de que éste llegue a la etapa de juicio. De acuerdo con las cifras de la Judicatura, en los últimos años esta problemática es cada vez más frecuente. En el año 2021 se cerraron cerca de 31.000 casos y ya para 2023 se registraron 25.935 casos cerrados por preclusión. Pero a esto se suma también las libertades por vencimiento de términos. En 2021 se registraron un poco más de 5.000 libertades por esta causa. En 2022 se presentaron 5.691 libertades y ya para el 2023 se presentaron 4.700 libertades por vencimiento de términos. Y para el cierre, miren este dato, la falta de denuncia ciudadana también agrava el panorama, ya que en 2022 solo el 28% de los delitos cometidos fueron denunciados y sin denuncias formales muchas veces es imposible judicializar a los responsables. Estos 5 hombres fueron capturados por porte ilegal de armas en la localidad de Engativá, en Bogotá. Uno de ellos cuenta con más de 30 anotaciones judiciales, pero a pesar de esta captura y de que las autoridades tienen certeza de sus múltiples crímenes, hoy todos están en libertad. El argumento: la Fiscalía no demostró con pruebas suficientes que representaban un peligro para la sociedad. Para expertos, estos casos son cada vez más frecuentes y los funcionarios son cada vez más escasos para el cúmulo de trabajo que llega día a día. Es la Fiscalía la que tiene la carga probatoria. El juez es un garante que toma las decisiones con base en la prueba que lleva la Fiscalía. Y es que la carga económica que puede representar una investigación y posteriormente un operativo de captura para desmantelar este tipo de organizaciones es bastante amplia, como lo explica el exministro de Justicia, Wilson Ruiz. Ese costo desde luego varía según la complejidad. Por ejemplo, un caso simple puede costar al Estado colombiano entre 20 y 60 millones de pesos colombianos. En un caso de complejidad, como te dije, de terrorismo, un hurto agravado, etcétera, la cifra puede ascender a un rango de 50 a 150 millones de pesos. Y cuando se trata, digamos, de delitos de alta envergadura, un homicidio múltiple, por ejemplo, narcotráfico o terrorismo agravado, puede superar ampliamente esos valores, incluso llegando a superar cientos de millones de pesos a lo largo de todo el proceso. Sumado a ello, según el exministro, en Colombia se necesitan al menos 4 centros de reclusión adicionales de 10.000 cupos cada uno. Hoy, cerca de 24.000 personas están detenidas en estaciones de policía y URI. Sin nuevos cupos, la justicia se ve obligada a dejar en libertad a muchos capturados. En los procedimientos de captura intervienen los jueces de control de garantías para revisar la legalidad de los procedimientos que ejecutan los fiscales y la policía judicial. Cuando esos procedimientos son equivocados o están mal hechos o las personas no tienen la preparación adecuada y suficiente, hay una serie de causas que regularmente son las que producen esta situación. La más corriente es no poner al capturado a disposición de la fiscalía, de los jueces de control de garantías, dentro del término máximo legal de 36 horas. La policía asegura que trabaja en estrategias para contener la criminalidad. Desde abril han materializado 13.768 capturas por orden judicial, en promedio 92 diarias. Los delitos más perseguidos: hurto con 2.694 capturas, homicidios con 1.538 y delitos contra menores con 900.
En lo corrido del 2025, Bogotá registra más de 1.980 capturas, Cali con 957 y Medellín con 827. Según la policía, con nuevas estrategias, el hurto bajó un 14% en el país, aunque el homicidio aumentó un 2,5%. En este caso, en Gativá, de los 5 detenidos, la policía confirmó que el juez argumentó que no había motivos suficientes para imponer medidas de aseguramiento y señaló que los capturados no representaban un peligro para la sociedad. 8 de la noche, 5 minutos, cambiamos de tema y ojo a esto. A partir de octubre, el trámite para obtener la visa americana tendrá un incremento, según lo confirmó el Departamento de Estado de Estados Unidos. El costo pasará de $185 a $435, es decir, un valor cercano a los 2 millones de pesos colombianos. La ilusión de viajar al Mundial se aplazó para Nayib Calderón y su familia. Como muchos colombianos hoy enfrentan el reto de sacar por primera vez la visa a Estados Unidos, un trámite que tendrá un incremento de más del doble y pasará de $185 a $435 a partir de octubre. ¿Cuánto tiempo llevaban ahorrando? Yo creo que como que unos 3, 4 años, yo creo más. Queríamos ir al Mundial. Sí, ya nos toca postergar porque pues tú sabes que si se incrementa todo, ya uno pensaba, tenía una cierta cantidad ahorrada y ya no podemos decir, bueno, vamos unos y los otros queden, ¿por qué no? Como Nayib Calderón, son varios los colombianos que intentan sacar la visa a Estados Unidos, ahora con un costo más alto. La de la familia. Se nos vencieron la del niño, mi esposo y la mía. Voy a empezar a hacer el trámite. Aunque no hay cambios en los requisitos, sí hay ajustes en los cobros y entrevistas para menores de edad. En los requisitos de visa para aplicar no hay hasta ahora ningún comunicado de que vaya a haber algún cambio, solo en ese cobro extra. Pero desde septiembre sí hubo ciertos cambios para menores de edad. Entonces ya todos los menores de 18 años, la embajada los está requiriendo para entrevista. Deben tener en cuenta primero el pasaporte. Segundo, si es un trámite de visa de turista, que la información que plasmes y que digas que tengas certificación laboral, que tengas extractos financieros, si eres casado, que tengas la partida de matrimonio. Familias como la de Nayib Calderón y Sandra Claros ahora ajustan cuentas y esperan que los trámites no les quiten el sueño ni el viaje anhelado. La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3.908 pesos con 12 centavos. El petróleo de referencia Brent cerró la semana en $70 con 13 centavos por barril. El café se estará comercializando mañana a 2.920.000 pesos por carga en promedio en las principales cooperativas del país. En el Magdalena Medio, una joven de 25 años lidera la transformación de prácticas agrícolas, impulsando técnicas sostenibles en la agroindustria de la palma de aceite, un sector que genera cientos de miles de empleos y ahora apuesta por proteger el medio ambiente. Bancolombia y Caracol presentan Colombianos que hacen historia. Soy Sara Urrego Hurtado y esta es mi historia. Hago parte de empresarios de la agroindustria que buscamos transformar con nuestras prácticas todo el área ambiental. Como Sara, esta nueva generación de agricultores de palma de aceite en Colombia avanza en un proceso de sostenibilidad y protección del medio ambiente en sus extensos sembrados. Como jóvenes tenemos mucho por aportar a esta industria y muchas áreas avanzadas en la ciencia, tanto en las semillas de palma como en todo el crecimiento de nuestra planta. Estas fincas ahora priorizan la biodiversidad, el agua y la naturaleza. En los cultivos de palma es un refugio importante para las aves, porque como esta región contiene tanta agua, muchos animales llegan a consumir y a buscar refugio también ahí dentro de ella. Sara camina por las siembras de palma convencida de que los esfuerzos que hace por mejorar la tierra y proteger la fauna y la naturaleza son importantes para mejorar la vida. Sara es una colombiana que hace historia. Mañana inicia la Semana de la Biodiversidad en Cali. Serán 7 días de conversatorios, foros, talleres y actividades para hablar de sostenibilidad y conservación ambiental. Estefany Perlaza, ¿qué trae este importante evento? Buenas noches.
Alejandra, televidentes, buenas noches. Este evento trae de nuevo las miradas del mundo a la capital del Valle, que está lista para volver a ser la capital mundial de la biodiversidad a partir de mañana y hasta el 5 de octubre para vivir 7 días con ese legado que nos dejó la COP16. Estamos ahora en el Boulevard del Río, que se ha vestido de gala, convertido en el circuito de la biodiversidad para recibir a más de 60.000 personas que se esperan vengan a disfrutar de esta semana de la biodiversidad. Y para conocer más detalles de este evento de talla mundial, estamos con Angélica Mayolo. Ella es la coordinadora técnica de la Semana de la Biodiversidad. Y cuéntenos, Angélica, ¿qué trae estos 7 días para la capital del Valle? Buenas noches y bienvenida. Buenas noches, Stephanie. La Semana de la Biodiversidad es un encuentro global que reunirá gobiernos locales, académicos, expertos, empresarios y comunidad para proponer soluciones innovadoras a los principales desafíos ambientales a través de una agenda pedagógica con más de 120 eventos entre talleres, conferencias gratuitos para toda la comunidad, una agenda cultural que busca promover la conciencia ambiental, y tendremos participantes de más de 17 países y esperamos alrededor de 60.000 personas en todas estas actividades. Angélica, esta es la primera Semana de la Biodiversidad, es un evento sin precedentes que tiene lugar en la capital del Valle, primera vez que la ONU avala un evento de esta talla y no podía ser en otra ciudad que no fuera en Cali, pero además de hablar de biodiversidad, va a haber toda una agenda cultural. ¿Cómo va a ser este paralelo? Bueno, sin duda la cultura es un gran instrumento para promover la conciencia de conservación ambiental, así que vamos a tener una agenda que busca a través de la cultura, de las artesanías y de las expresiones promover la conciencia ambiental. Quiero invitarlos a que disfruten mañana con el desfile de apertura con el Carnaval de Pasto a las 6 de la tarde, el lunes 29 de septiembre en el Boulevard del Río, con expresiones del Carnaval de blancos y negros, entre muchos otros artistas nacionales e internacionales que a través de la cultura enseñarán pedagogía ambiental. Angélica, gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol. La invitación para los televidentes que vengan a la Semana de la Biodiversidad. Bueno, a todas las personas apasionadas por el cuidado de la naturaleza, la sostenibilidad, invitarlos a que disfruten de todas las actividades de la Semana de la Biodiversidad, que sigan la página de la Semana de la Biodiversidad y se enteren de toda la programación que tendremos durante estos 7 días. Sí, señora, 7 días de pura diversidad. Y por supuesto, este circuito de la biodiversidad aquí en el Boulevard del Río está listo para ser el escenario de los negocios verdes, esos emprendimientos que dan cuenta de que cuidar el medio ambiente, cuidar nuestros ecosistemas es la ruta, es el camino. Pues vean ustedes de qué se trata este sistema de emprendimientos verdes aquí en la Semana de la Biodiversidad. La pasada COP16, que tuvo sede en Cali, le abrió las puertas a los emprendedores colombianos al mundo. Más de 250 stands y 20 mercados campesinos mostraron sus productos característicos con alternativas para cuidar la biodiversidad. La empresa caleña Voltio Energía estuvo presente en la COP16 y fue este evento el apoyo para seguir creciendo y aportando a prácticas más amigables con el medio ambiente. Es el hecho de poder democratizar la energía y poder proporcionar acceso para que empresarios y para que usuarios residenciales puedan ahorrar en sus facturas, y qué mejor que hacerlo con energías limpias, con energías renovables. En el circuito de la biodiversidad en el centro de Cali habrá stands de negocios verdes provenientes de todo el país y durante toda la semana se llevarán a cabo conversatorios y foros que hablarán de la bioeconomía como motor de la competitividad. No solamente es un elemento que nutre el crecimiento empresarial. La bioeconomía es el entendimiento de las formas del conocimiento ancestral y de la naturaleza como un ejercicio para transformar nuestra vocación industrial, agroindustrial, empresarial del Pacífico colombiano. De otro lado, en la plazoleta San Francisco habrá una gran vitrina verde, un espacio que cuenta con el apoyo de la Gobernación del Valle del Cauca, Azocars y la CBC. Nuevamente todas las corporaciones del país se volcan a nuestra querida Santiago de Cali, a nuestra sucursal del Cielo, trayendo los mejores negocios verdes. 300 de ellos van a estar en la plazoleta, pero no solo eso, vamos a tener charlas académicas, culturales, cocina en vivo. Los mismos negocios verdes nos van a enseñar cómo hicieron ellos sus procesos productivos. La Semana de la Biodiversidad contará también con la Expo Bioingredientes y un pabellón potencial del Pacífico colombiano en donde estarán empresas innovadoras de la región, y habrá además eventos de financiamiento para conectar con fondos de inversión y aliados estratégicos.
En esta Semana de la Biodiversidad, el país invitado será Reino Unido, que vendrá también con una muestra cultural y de biodiversidad que se vive en este país. La expectativa económica de esta Semana de la Biodiversidad para Cali son 7.000 millones de pesos y la ocupación hotelera es del 65%. Por eso, desde ya, todos los caminos conducen a la capital mundial de la biodiversidad y, por supuesto, la invitación para ustedes para que se unan a las transmisiones de Noticias Caracol, donde les estaremos contando cómo se vive esta Semana de la Biodiversidad aquí en Cali. Buena noche para todos. 8 de la noche, 26 minutos. A Boyacá regresó el tren de pasajeros con un mejoramiento en las vías férreas y vagones más cómodos. La iniciativa busca mejorar la conexión del departamento e impulsar el turismo. El tren de pasajeros se hizo realidad para Boyacá. Después de 50 años, sus motores se encendieron con la ilusión de que esta iniciativa construya un camino de desarrollo y mejorar la economía para esta región del país. Estoy muy emocionada al ver este tren tan bonito, tan moderno. Yo nací en esta estación hace 56 años. Mi padre fue jefe de estación. Yo viví como 20 años aquí. Está grabando. Como 20 años y me da una alegría inmensa ver nuevamente el tren. Con coches repotenciados y una importante inversión del gobierno nacional y Acerías Paz del Río, el municipio de Paipa fue testigo de este gran paso. 180.000 millones de pesos para el mantenimiento, operación y 150.000 millones de pesos para rehabilitar, es decir, que el tren tenga más capacidad, más velocidad, sea más competitivo, y en esta operación conjunta con Paz del Río, el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura, pues Paz del Río ha hecho un esfuerzo de adecuar unos vagones que ustedes ven, están en perfecto estado, pero necesitaban ahí modernizarse. Los verdes paisajes de Boyacá ahora se podrán ver desde el tren. Trabajamos porque en todas las temporadas donde hay alto flujo de turistas, en diciembre, en la temporada de Semana Santa, en la temporada de vacaciones de los niños y también cuando tenemos actividades internacionales como Termatalia, podamos dar este servicio. Este tren busca seguir consolidando a Boyacá como un destino turístico en donde en poblaciones como Duitama, Sogamoso, Nopsa y Paz del Río se podrá llegar por medio de los rieles. Y con este hermoso paisaje terminamos. Estas fueron las noticias. Nos vemos a las 5:30 de la mañana en nuestra primera edición informativa. Ya vienen los informantes. Somos Noticias Caracol. Primero la gente. Buenas noches.